Los alquileres subieron más de un 130% en los contratos en pesos y un 30% en aquellos que fueron pactados en dólares. Para hablar de este tema y de la actualidad del mercado inmobiliario, tras la caída del cepo, convocamos a Diego Álvarez Espín, economista y desarrollador inmobiliario. Muy buenas noches, Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bien, después de la ley de alquileres, ¿cómo está ese rubro precisamente, el de los alquileres? Bueno, lo que se nota es un aumento de la oferta, ¿no? Y la realidad es que cualquier bien o servicio, cualquier práctica que realmente ha sido efectiva a lo largo de la humanidad es la liberalización de un mercado, ¿no? La liberalización de un mercado lo que hace es que aumente la oferta hasta el punto en el cual encuentra su equilibrio con la demanda. Y lo que funcionó con la ley de alquileres fue una limitación de la oferta, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, los precios cuidados, ¿no? Y los precios cuidados fue una política restrictiva respecto a un precio determinado, lo que generaba un desabastecimiento y vos ibas a buscar ese producto a la góndola y no estaba. Bueno, lo mismo pasó con la ley de alquileres. En la medida que se limitó los valores de los inmuebles o la posibilidad de pactar libremente un contrato de alquiler, eso hizo que mucha oferta se haya retraído del mercado y genere un tipo de mercado, una posibilidad de contratación por encima de lo que hubiese sido el precio de equilibrio. Liberar esa posibilidad de contratar y que cualquier propietario y cualquier inquilino puedan pactar libremente el tipo de contrato, eso favoreció de que aumente la oferta y eso hizo de que hoy haya una mayor cantidad de posibilidades de inmuebles en alquiler y baje relativamente el precio que se estaba pagando anteriormente, ¿no? Ahora, Diego, hay un punto y es que si seguimos la forma en la que ha crecido la inflación en la interanual, no ha llegado a un 130%. Y si observamos en el mercado que se han dado subas en el monto de las contrataciones que tienen que ver con ese porcentaje. 100, 130 y aún los contratos pactados en dólares, subas por arriba del 30%. Y el indicador ha tenido otro comportamiento. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en realidad lo que tenés que ver es cuánto se incrementó respecto al salario medio en dólares, ¿no? La verdad es que un empleado de comercio en el 2023, noviembre del 2023, ganaba una cantidad de dinero que hoy, casi 18 meses más tarde, se ha casi multiplicado por 3. Entonces, el peso de ese alquiler medido en dólares ajustado por dólar blue de aquel momento, traído a la actualidad, casi ha disminuido un 30, un 35%, depende del barrio que estés analizando. Bueno, pero en la práctica, en lo cotidiano, lo que uno nota es cuánto dinero tiene en el bolsillo y cuánto tiene que proyectar. ¿Ustedes están notando que hay más o menos alquileres? Hay más oferta de alquiler y hoy es más fácil desde el punto de vista del poder adquisitivo de la gente poder hacer ese alquiler, ¿no? Discúlpame. Dentro del peso de su salario. A lo mejor no fui clara con la pregunta. Más allá de la oferta, ¿hay más contratos firmados o menos contratos firmados? Hay más contratos firmados, claramente. ¿Cuánto más? Que el año es que depende del barrio. Depende del barrio y depende la zona a la cual estén mirándolo. Pero hay un aumento de alquileres de más de un 100%. En cantidad de contratos celebrados. Es difícil porque son todos derechos personales y no existe un registro público, ¿no? Pero digamos, cuando vos medís en estadísticas de cada una de las diferentes redes o que puedas consolidar, hay un aumento muy, muy significativo. ¿Qué tipo de contratos son los que más se firman? Es decir, en pesos, en dólares, ¿a qué tiempo? ¿A 24 meses? Mira, depende del mercado, ¿no? Hay mercados, por ejemplo, de departamentos que se hacen en pesos y hay mercados de departamentos en algunos barrios que se hacen en dólares. Lo mismo con casas. Cuando es un barrio más residencial o más exclusivo, los alquileres pueden ser en dólares y cuando es un barrio más popular es en pesos. Lo que está cambiando son las formas en las cuales se actualizan esos contratos de alquiler y ahí encontrás una variación súper grande. En algunos casos se actualizan trimestralmente, en otros cuatrimestralmente, en otros semestralmente. Existe una pluralidad de negociaciones que hoy se están dando entre propietario e inquilino que favorece y en el cual todos terminan de estar cómodos y eso favorece a la contratación.
Diego, quiero preguntarte por otro factor y tiene que ver en este caso con la compra de unidades, la compra de departamentos. Por un lado, el blanqueo ayudó a vender más unidades y por el otro lado, la expectativa de que finalmente se puedan usar los dólares del colchón. Predispone allí a los desarrolladores y a las inmobiliarias a tener una venta importante. ¿Y cómo afectan los precios? Mira, yo creo que hay un conjunto de cosas que están sucediendo. Favorece a los compradores a poder comprar, tener dólares exteriorizados en sus declaraciones juradas, eso sin duda, pero si vos tuvieras exteriorizado esos dólares y el contexto no fuera favorable, no los invertirías, con lo cual el blanqueo sí, pero el conjunto de medidas y el conjunto de expectativas que tienen los consumidores o los inversores es lo que más se está favoreciendo más allá del blanqueo. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a los datos reales. Tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires están experimentando en sus colegios de escribanos paulatinos aumentos consecutivos de la cantidad de escrituras mes a mes, y cuando lo interanualizás ves incrementos muy notables, casi un 100% de cantidad de operaciones que se están registrando. El mercado inmobiliario, como vos sabés, tenés por un lado lo que es transferencia de derechos reales, que son escrituras, y después tenés derechos personales. O sea, cada vez cuando vos haces un boleto de compraventa, una adhesión a un fideicomiso o demás, ese tipo de contratos que son transferencias de la propiedad inmobiliaria no quedan registrados en ningún lado hasta que se terminan de escriturar, pero sí conforman parte de las operaciones que se dan mes a mes. Entonces vemos aumento en ambos lugares, ¿no? ¿Dejó de ser negocio alquilar por Airbnb, es decir, el departamento amoblado por una semana o por pocos días para turistas? Depende de la zona, depende del lugar. O sea, yo vivo en La Plata, conozco el mercado de La Plata y el mercado de Buenos Aires. Depende mucho del lugar, depende de la zona. Creo que, digamos, a la actividad de ese tipo de alquiler hay que sumarle un conjunto de costos que obviamente están asociados, ¿no? El tiempo que vos le dedicás a esa actividad, los costos impositivos de entrada y salida de cada una de las transferencias, el costo de las plataformas para poder alquilarlo y de manera temporaria y demás, todo lo que es el costo oculto del mantenimiento de blanquería, electrodomésticos y demás, y cada uno de los diferentes operadores que hay en ese mercado tiene, digamos, diferentes estructuras para poder llevar adelante ese tipo de actividad, con lo cual depende cada uno de los negocios. El que es especialista en ese tema y sabe ejecutar bien ese gerenciamiento, lo hace y lo hace muy bien. Muy bien. Diego Álvarez Espín, economista y desarrollador inmobiliario, te agradecemos mucho este ida y vuelta esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Hasta luego.